Saludos mis amados hermanos y mis amadas hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes hoy jueves 9 de marzo de 2023 a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, a alimentarnos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Hoy vamos a leer y meditar la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, del versículo 19 al 31. Les invito para que busquen en sus Biblias, para que juntos podamos hacer lo que dice allá en Josué, capítulo 1, versículo 8. Leer, releer, meditar, poner en práctica lo que leemos para así tener éxito. También el apóstol Santiago nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 21, que recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios salva nuestras almas, y que no solamente nos contentemos con recibirla, sino que la pongamos por obra, que la obedezcamos. Por esto nos dice San Pablo en Romanos 1:5, predicamos la obediencia de la fe. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros para que podamos deleitarnos de la palabra del Señor, para que nos podamos alimentar de ella. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en San Mateo 4:4 que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender esa palabra de Dios que nos va a alimentar, que podamos ustedes y yo entenderla no como palabra de hombre, sino como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, como palabra de Dios, que es en realidad. En Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda indiferencia, toda pereza espiritual. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Les proclamo la buena noticia del Evangelio según San Lucas, capítulo 16, del versículo 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo,
Recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú, en cambio, tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. El otro replicó: entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darles su testimonio, para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Abraham le contestó: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: no lo harán, padre Abraham. Pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirían. Abraham le respondió: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 9 de marzo del 2023. Gracias a cada uno de ustedes por estar presentes en este momento para alimentarnos juntos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Les invito, por favor, a que nos apoyen en este ministerio, dándole suscribir a este su canal de evangelización y también ayúdenos compartiendo este video para poder así llegar a más personas con la palabra del Señor. Amén. Muy bien. Hoy la palabra del Señor, la carta de amor de Dios para nosotros, nos habla de una parábola muy interesante, llena de mucha sabiduría. Si nosotros nos dejamos llevar de ella, de la sabiduría de Dios, entonces haremos la voluntad de Dios. En San Lucas capítulo 16, versículo 19, Jesús dice: había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Aquí hay dos personajes, el rico Pulón y el pobre Lázaro. El rico Pulón se vestía de una manera bien fina, comía regiamente todos los días, mientras que Lázaro era un pobre, estaba enfermo, lleno de llagas, a la puerta del rico. Dos personas. Vamos a ir viendo, escudriñando las escrituras, la actitud del rico, la actitud de Lázaro. ¿Cuál es el fin del rico y cuál es el fin de Lázaro? Aquí vemos un rico Pulón, un pobre Lázaro. El rico Pulón se vestía finamente, se vestía de lo mejor, comía de lo mejor, comía, hasta le sobraba comida. Había un pobre a su puerta, un pobre Lázaro, que no tenía que comer, estaba enfermo, lleno de llagas. Y dice:
hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. El, el pobre Lázaro hubiera deseado saciarse, aunque sea con un poquito, con unas migajitas que caiga de la mesa del rico. ¿Saben por qué? Porque el rico no dice que le compartía. El rico, él comía regiamente. Él se vestía finamente y se preocupaba de él. El yo-yo, como muchos cristianos, entre comillas, modernos, que se preocupan de sí mismos. Yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Esa es una manera muy egoísta, mis hermanos y hermanas. Recordemos que Jesucristo, el Señor, está en los más necesitados. Y a veces ellos son los más despreciados. ¿Por qué? Porque porque algunas personas tienen una buena situación económica, ingresos para vivir bien, desprecian a los demás. Y aunque están los demás, Jesucristo a través de los más necesitados a la puerta y nos llama, porque siempre tenemos oportunidad de ayudar a un necesitado. Y ustedes no me van a decir que eso no es cierto, porque siempre hay necesitados en el mundo entero. Pero a veces ustedes y yo somos así a veces, que les ayuden otros, que le ayude el gobierno, que le ayude el alcalde, que le ayude el gobernador, a ellos que le ayuden. Pero Dios quiere premiar el trabajo tuyo y mío. Recuerdan allá Romanos 2:6 que Dios va a venir a juzgar a cada uno según sus obras. Y en San Mateo capítulo 25 del versículo 31 al 46, en el juicio final, Jesús nos va a decir que Él está en los más necesitados. Tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo, me vestiste, estuve enfermo y me visitaste. Y le dirán, ¿cuándo estuviste así, Señor? Y Jesús dirá, lo que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicimos conmigo. Lo hicieron conmigo, va a decir Jesús. Porque en Jesucristo todos somos hermanos. Hebreos capítulo 2 del versículo 11 al 12. Jesucristo nos llama a todos hermanos. Entonces lo que hagamos con los demás es como estar rehaciendo al mismo Señor Jesucristo. Y lo más interesante es que a través de esas obras el Señor nos va o bien a premiar o nos va a dar un jalón de orejas por nuestras obras. Recuerdan allá Apocalipsis 22, versículo 12, cuando dice que Jesús viene pronto a premiar a cada quien según su trabajo. En Santiago capítulo 2, versículo del 15 en adelante, por ahí en el 16, nos dice el Señor, y si ustedes ven a alguien que está desnudo, pasando hambre, y le dicen que Dios te bendiga, y no le dan lo necesario, no permanecen en el amor de Dios. Y eso no sirve, porque la fe tiene que ir seguido de la obediencia y de las obras. Lean de tarea Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 26. Nos viene a decir en todos esos versículos del 14 al 26 del capítulo 2 de la carta de Santiago, nos viene a decir que la fe sin obras es una fe muerta. ¿Y de qué nos sirve a nosotros acumular tanta cosa si no somos capaces de compartir con los demás? Nosotros vinimos al mundo sin nada nos iremos. Nos llevaremos nuestras buenas obras. Y si no estamos haciendo buenas obras, somos egoístas como este rico pulón, vamos a ver en dónde es que va a parar aquellas personas con esa actitud. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo, junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. El pobre muere y fue llevado al seno de Abraham. El rico muere, lo sepultaron. Y vamos a ver a qué lugar se fue. Versículo 23.
Estando en el infierno, el rico, el que tenía, pero no quería compartir, se fue al infierno. Aquí lo dice San Lucas, capítulo 16, versículo 23. Murió el rico, lo enterraron. El cuerpo lo enterraron, pero el espíritu de él se fue al infierno, porque Dios nos hizo inmortales. El espíritu no muere jamás. ¿Ok? Sabiduría 2.23. De pronto ustedes se están preguntando, ¿dónde dice que el espíritu no muere? Sabiduría 2.23 nos dice que Dios nos hizo como él inmortales. El cuerpo muere, mas el espíritu no. También Eclesiastés 12.7 lo dice. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Entonces el rico Pulón estaba sufriendo, estaba padeciendo, estaba en angustia y grita: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro para que moje su dedo, la punta de su dedo en agua y me toque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Allá fue a parar aquel que no quería compartir con el necesitado, que en vida tenía todo, pero él era como el yo, y no le ayudaba al rico, perdón, no le ayudaba al pobre Lázaro. El rico no le ayudaba al pobre Lázaro, que estaba a su puerta y quería comer, aunque sea las migajas que caía de la mesa del rico. Y los perros venían a lamerle las llagas que tenía. Y el rico, que era rico, no era capaz de curarle, de compartirle, de darle de comer. Y porque no hizo buenas obras, fue a parar al infierno. Por eso ustedes y yo tenemos que estar muy atentos, pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para que ustedes y yo seamos capaces de hacer la voluntad de Dios. Porque no queremos estar bien ante los ojos de los hombres, sino ante los ojos de Dios. En Gálatas 1:10 nos dice que no tenemos que tratar de caerle bien a los hombres o estar bien ante los ojos de los hombres y apartarnos de los ojos de Dios, no. Sino tenemos que hacer las buenas obras que son admirables, que son gustosas, que Dios los recibe bien. Entonces, el rico Pulón, que no era capaz de compartir, fue a parar en el infierno. Me viene a la mente San Lucas capítulo 21 del 1 en adelante. Nos habla acerca de que muchos ricos venían y ponían de lo que les sobraba, de limosna. Y que había una viuda que no tenía marido, estaba sola en la vida, y puso unas 2 moneditas. Y Jesús le dijo: ella quien puso 2 monedas, ha puesto más que los demás, porque ella ha puesto todo lo que tenía para vivir, mientras los demás han puesto lo que les sobra. Y a veces hay muchos ricos pulones por allí, incluidos ustedes y yo, que cuando se trata de ayudar a los demás siempre damos lo mínimo que podemos. Por ejemplo, si alguien dice: están recibiendo ropa por ahí que ya no utilices, pero que sea buena. Y mucha gente van y dejan lo que está roto, lo que está remendado y lo que ya no les sirve. Y eso no es correcto. Uno cosecha lo que uno siembra, mis hermanos y hermanas. Tenemos que ayudar a los demás. Como podamos, tenemos que ayudar a los demás, no de una manera egoísta, sino generosamente. Recuerdan allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9 del versículo 6 en adelante,
Dice San Pablo que el que siembra con mezquindad o tacañamente, cosecha a sí mismo tacañamente. Que el que siembra en abundancia, también cosecha en abundancia. San Pablo nos dice por allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, por ahí del versículo 31 en adelante, que hay más alegría en dar que en recibir. Y a veces nosotros solo queremos que nos den, que nos den, que nos ayuden con esto que lo otro. Pero cuando se trata de nosotros, de dar o de aportar, de ayudar, ahí sí que nos duele los codos, porque muchos somos codos. Esa palabra codos es como tacaño, ¿no? En Ecuador creo que esa palabra es, cuando a una persona le dicen es codo, es como que es tacaño, pero no sé en los otros países, ¿ok? Es tacaño, que no le gusta dar, que le gusta solo para él, para él, para él, para él. Actitud de rico pulón. Y miren dónde fue a parar. Está en el infierno, en un tormento de llamas, gritando, Padre Abraham, ten piedad de mí. Que, que, que mandes a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua y me toque la lengua, que me refresque. Aquí vemos otro detalle muy interesante. Padre Abraham. En estos días habíamos visto allá en San Mateo capítulo 23, por ahí en el versículo del 1 en adelante, especialmente en el versículo 9, cuando Jesús dice no llamen a nadie Padre, Padre con letra mayúscula. Aquí dice Padre con la P minúscula. ¿A qué me refiero? De que cuando Jesús dice no llamen a nadie Padre, es que está hablando de que nadie debe de hacerse o sentirse superior a los demás. Por eso en Filipenses capítulo 2, versículo 3, nos dice que siempre debemos de sentirnos inferiores a los demás. San Mateo San Mateo capítulo 20, versículo 28, dice el Señor que así como el Hijo del Hombre ha venido a servir, así también ustedes y yo, si queremos ser grandes, tenemos que servir a los demás. Entonces aquí vemos que sí se puede llamar Padre. Aquí el rico Pulón grita Padre Abraham. En Colosenses 3 del 18 en adelante, San Pablo nos dice padres, hijos que obedezcan a sus padres, padres, no sean ásperos con sus hijos. En Efesios 6:1 dice a los hijos que seamos obedientes a los padres. Entonces no hay problema con llamar padre, papá a una persona, sino el problema es cuando alguien busca hacerse llamar padre, o sea, sintiéndose superior a los demás. Y eso no es correcto. Abraham le respondió, Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora encuentra aquí consuelo y tú en cambio tormentos. Es que esta vida es pasajera, mis hermanos. Máximo será que si Dios nos presta la salud y la vida, estamos por ahí unos 80, 90, 100 años. 100 añitos. Y luego viene la vida eterna. Si hemos hecho buenas obras durante el paso en esta vida, Dios nos va a premiar con el reino de los cielos. Que en Primera de Corintios, a ver cuál es capítulo 2, versículo 8 en adelante. Por ahí nos dice que es algo que ni la mente humana imaginó, algo que ni el oído oyó, algo que ni el ojo miró. Algo especial que Jesús ha preparado para nosotros, que nos dice allá en San Juan capítulo 14, en el versículo 2, y también en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1, nos dice que cuando nuestra morada terrenal se termine, tenemos en el cielo una mansión no hecha por mano de hombre, que es en el cielo. Entonces esta vida es pasajera, mis hermanos y mis hermanas. A veces, si Dios nos ha bendecido bienes materiales, es bueno que ayudemos a los demás. Es bueno que busquemos ayudar a los demás, que no solamente estemos esperando que toquen la puerta,
sino que busquemos a ver a quién puedo ayudar. Tal vez no puedo ayudar al mundo entero, pero a esa persona necesitada que se encuentra en mi familia, en mi vecindad, ahí donde yo vivo, sí puedo ayudar. Y a veces lo más interesante es que las personas que menos tienen son los que más comparten. Y los que más tienen, no todos, pero muchos, son los que comparten lo mínimo. Yo he visto a personas de bajos recursos económicos. Una vez estaba mirando ahí que un señor había cosechado 4 camotes, grandes camotes. Ustedes saben, camotes es sweet potato en inglés, sweet potato o camotes. Espero que sea esa palabra en todos los países que me escuchan correcta. Es como una papa dulce, sweet potato. Verán, 4 había cosechado. Venía y compartía 2 de esos, o sea, la mitad de su cosecha. De lo poco que tenía, va y comparte. Los ricos buscan muchos compartir lo mínimo y se aferran mucho al dinero, cometiendo pecado de idolatría. Colosenses 3:5 y Efesios 5:5 dice que cuando una persona se afana por el dinero, comete pecado de idolatría, que cuando una persona se afana por el dinero, le está sirviendo a un Dios falso. Por eso San Mateo 6:24 nos dice el Señor que no podemos servir a 2 señores, porque bien amará al uno y aborrecerá al otro, que no se puede servir al Dios y al dinero. Y muchos ricos, mientras más tienen, más quieren y menos quieren ayudar y compartir con los demás. No todos, pero muchos sí, ¿ok? Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. Entonces se ve aquí claramente que una persona, una vez que va al infierno, no puede salir. Jamás. Jamás. Porque dice que es un abismo tremendo, que no se puede salir de allí. Por eso la Iglesia Católica, la una y única iglesia que Jesucristo fundó, enseña la doctrina del purgatorio, que es fundamentado en la Biblia. ¿Y que es el purgatorio? Un lugar intermedio entre el cielo y en el infierno. Porque Apocalipsis 21:27 dice que en el cielo no entra nada impuro. Y aquí en San Lucas 16, del 23 en adelante, nos dice que del infierno no puede salir nadie. Que de ahí no puede salir nadie. Entonces, ¿qué es el purgatorio? Un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. ¿Qué sucede en el purgatorio? Daniel capítulo 12, versículo 10 dice que es un lugar donde es el espíritu o el alma es blanqueada o purificada, porque el cuerpo obviamente se muere, se va al infierno, el cuerpo se muere, se va al cementerio, lo comen los gusanos. Pero hace un momento hablábamos que Dios nos hizo inmortales. El alma de uno o espíritu no muere, sigue con vida, sigue viviendo. Sabiduría 2:23, Dios nos hizo a su semejanza inmortales. El espíritu no muere y Dios es espíritu y nos hizo a su semejanza. ¿Okay? San Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Entonces, Él nos hizo a su imagen y semejanza, inmortales. Entonces, cuando uno muere y si no está en gracia de Dios, la iglesia enseña que va al purgatorio. ¿Dónde lo dice en la Biblia? Podemos ver San Mateo 5:25, 1 de Pedro 3:19, Mateo 18:34, que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. Podemos ver allá en Daniel capítulo 12, versículo 10, donde dice que serán purificados, serán blanqueados, serán purgados. Por eso la iglesia llama el purgatorio. La Biblia lo llama la cárcel.
En 1 Pedro 3:19 dice que Jesús cuando murió fue a predicarles a los espíritus encarcelados, a los que fueron desobedientes en el tiempo de Noé. San Mateo 5:25 dice que ponte de acuerdo con tu adversario mientras vas de camino al juez, no sea que te entregue a los guardias, el guardia te meta en la cárcel, no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. Sí va a salir, pero hasta que pague el último céntimo. En 1 Corintios 3:15 nos dice que ese lugar es como quien pasa por el fuego, o sea, es un lugar de sufrimiento, pero del purgatorio, una vez que haya pagado hasta el último céntimo, que haya pagado hasta la última mala obra, la mala palabra que haya dicho o hecho, o haya pagado todo, entonces sale y ya se va a la presencia de Dios. Y en Hebreos capítulo 12, del versículo 22 en adelante, dice que a Dios, el juez universal, a quien rodean los espíritus de los justos llegados a la consumación. Entonces, ¿dónde están los espíritus de los justos? Están junto con Dios. ¿Dónde lo dice? Hebreos capítulo 12, versículo 22 y 23. Leanlo. El otro replicó: entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darles su testimonio, para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. El rico Pulón desde el infierno está pidiendo a Lázaro, pidiendo al padre Abraham que envíe a Lázaro a sus hermanos para que cuente su testimonio, para que ellos no sigan el mismo camino del rico Pulón y terminen en el infierno. Versículo 29. Abraham le contestó: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. ¿Ve? Abraham, ¿qué le dijo? Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Entonces no es que ustedes y yo no tenemos, no sabemos qué hacer, eso es una excusa barata cuando uno piensa que no sabe qué hacer. La palabra de Dios, que es lámpara para nuestro paso, luz y nuestro sendero de nuestra vida, Salmo 119, versículo 105, está ahí para guiarnos. El evangelio del día que compartimos todos los días está ahí para guiarnos, y no con palabras mías de yo. Ustedes ven que cada enseñanza, cada día que hacemos un video del evangelio del día o alguna enseñanza, todo es con capítulo y versículo, para que nadie tenga excusa de decir yo no sabía, yo no pensaba. No, dice, ahí tienen a Abraham, ahí tienen a Moisés y a los profetas, que lo escuchen. Y es cosa que ustedes y yo a veces no queremos escuchar a los profetas, a los que nos predican la palabra de Dios. Obviamente, de la Iglesia Católica, la única iglesia que Jesucristo fundó y la única que mantiene la verdad plena. Que hay otros disque predicadores, entre comillas, que se han salido de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo cometiendo pecado mortal y apostasía, 1 Timoteo 1:4, y se hacen llamar apóstoles, pastores, evangelistas, y la gente los llama, como dicen 2 Corintios capítulo 11 versículo 4, superapóstoles. Pero ante los ojos de Dios, ¿qué son esos? 2 Corintios capítulo 11 versículo 13, son falsos, obreros fraudulentos, que se han alejado de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que se han alejado de la verdad, que han caído en la mentira. Y Juan 8:44 dice que Satanás es padre de toda mentira. Por eso en 2 Corintios capítulo 11, del 13 al 15, dice que son obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces, mucho cuidado en el momento que escuchamos la palabra de Dios, a ver de quién lo estamos escuchando. Es una persona que se mantiene en la verdad, se mantiene en la una y única iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó, que es la Iglesia Católica, o es otra persona. Recuerden que Satanás también tiene sus ministros. Muy importante, ustedes y yo, de dejarnos alimentar cada día de la palabra del Señor. Dice, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos.
Abraham le replicó, a ver, el rico insistió, no lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos se arrepentirían. Abraham le replicó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Porque hay personitas que son duros de corazón, muy duros de corazón. No quieren escuchar la palabra del Señor. Mientras estamos con vida, debemos escuchar la palabra del Señor. Por eso en Hebreos 3:7 dice, si hoy escucha su voz, no endurezca su corazón. Porque cuando uno endurece el corazón y no quiere escuchar la palabra del Señor, o cierra los oídos a la verdad, comete pecado de apostasía. ¿Dónde dice? Hebreos capítulo 3, versículo 12. Escuchamos, por favor. Cuidado, hermanos, que no haya entre ustedes alguien de mal corazón y tan incrédulo como para apartarse del Dios vivo. Cuando nosotros ponemos un corazón duro y nos hacemos incrédulos a la palabra del Señor, nos apartamos de Dios y ya no andamos en la verdad. Ya no nos mantenemos en la verdad. Vamos a ver qué nos dice, para terminar, vamos a ver qué nos dice la tercera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 3. Pueden buscar conmigo también, por favor. Tercera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Señor, ya lo encontré. Tercera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 3, dice: Grande ha sido mi alegría al oír el buen testimonio de ti. Daban los hermanos que llegaron, puesto que vives en la verdad. Nada me causa mayor alegría que el saber que mis hermanos viven en la verdad. Amén. Dios está alegre cuando ustedes y yo nos mantenemos en la verdad. ¿Cuál es la verdad que hoy Jesucristo nos enseña? Que debemos de apoyar, ayudar, buscar a Jesucristo en los necesitados. Y debemos de compartir lo que Dios nos ha bendecido. Debemos de compartir, no lo que nos sobra. Aunque sea, si comemos nosotros 3 veces al día, hay otro que come una sola vez al día, podemos nosotros sacrificar una comida y comer nosotras 2 y compartir la otra con él. Miren qué hermoso. Algo así. Bien. Y eso es lo que Dios quiere. Primera de Timoteo 2:4, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y eso es lo hermoso de pertenecer a la una y única iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó, mantenerse en la verdad, sin apartarse de ella, dejarnos llevar de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que es la semilla del reino de los cielos, la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga, ilumine nuestra mente, nuestro corazón, que luego de haber recibido la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, ustedes y yo demos mucho fruto con perseverancia. Nos dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Amén. Bien, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros, y la intercesión de la bienaventurada Virgen María nos acompañe hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.